Buenos días, Hijo de la Luz, hermano amado en Cristo Jesús. En esta madrugada sagrada, cuando las primeras luces del amanecer apenas comienzan a filtrarse por tu ventana, el Arcángel Miguel me ha despertado con una revelación urgente que no puede esperar ni un minuto más. Mi corazón late con fuerza porque sé que estas palabras llegarán exactamente a quien más las necesita en este momento preciso. El Arcángel Miguel dice que padrinos falsos abandonarán a tus hijos, pero hay una oración matinal que los reemplaza con protección celestial infinitamente más poderosa. Escúchame bien, querido hermano, porque lo que está a punto de suceder en la vida de tu familia requiere de tu intervención espiritual inmediata. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí en este momento exacto, cuando tu alma busca respuestas y tu corazón de padre o madre siente esa inquietud que no puede explicar con palabras humanas. Durante la oración de las 3 de la madrugada, cuando el velo entre el cielo y la tierra es más delgado, el Arcángel Miguel me mostró una visión que me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Vi cómo figuras que parecían protectores de tus hijos, personas en quienes habías depositado tu confianza como padrinos espirituales, comenzaban a alejarse lentamente de sus vidas. Pero no te alarmes, hijo mío, porque el Señor nunca permite que sus pequeños queden desprotegidos. El Arcángel Miguel dice que estos padrinos falsos han cumplido su tiempo en la vida de tus hijos, y su partida no es una pérdida, sino una liberación divina. Muchas veces, lo que consideramos abandono es en realidad la mano misericordiosa de Dios, removiendo influencias que ya no sirven al propósito celestial que Él tiene preparado para tus pequeños. Estos padrinos que se alejan llevaban consigo limitaciones espirituales, dudas de fe, o simplemente ya no tenían la capacidad de ser los instrumentos de bendición que tus hijos necesitan para la siguiente etapa de sus vidas. Pero escucha esto con atención, querido padre, querida madre. El Arcángel Miguel me ha entregado una oración matinal tan poderosa que reemplazará a 1000 padrinos terrenales con la protección directa de las huestes celestiales. Esta oración no solo llenará el vacío que puedan dejar estos padrinos falsos, sino que establecerá sobre tus hijos un manto de protección angelical que ningún ser humano podría jamás proporcionar. Si despertaste esta mañana con el corazón inquieto, si sentiste esa punzada inexplicable en el pecho al pensar en tus hijos, si durante la noche tuviste sueños extraños donde veías figuras conocidas alejándose de tu familia, entonces el Espíritu Santo ya te estaba preparando para recibir este mensaje del Arcángel Miguel. Tu intuición de padre, esa voz interior que Dios puso en tu corazón para proteger a tus pequeños, ya te estaba alertando sobre los cambios que están por venir. El Arcángel Miguel dice que si durante las últimas semanas has notado que ciertas personas que antes se mostraban cercanas a tus hijos, ahora parecen distantes, si has percibido cambios en la actitud de quienes prometieron ser sus guías espirituales, si has sentido que las promesas hechas en el bautismo o la confirmación se están desvaneciendo como humo, entonces estás presenciando exactamente lo que la visión celestial me mostró. Pero no temas, Hijo de Dios, porque lo que viene es infinitamente mejor que lo que se va. El Arcángel Miguel me mostró cómo legiones de ángeles protectores están siendo asignados específicamente a tus hijos en este momento. Cada padrino falso que se aleja está siendo reemplazado por un ángel de la guarda, especializado en el don y el llamado particular que cada uno de tus pequeños tiene en el plan divino. Si tu hijo mayor tiene un corazón sensible y artístico, un ángel de creatividad divina,
está siendo asignado para inspirar y proteger ese don. Si tu hija pequeña muestra signos de liderazgo y valentía, un ángel guerrero está tomando su posición para forjar su carácter con sabiduría celestial. Si tienes un hijo que lucha con timidez o inseguridades, un ángel de fortaleza está siendo enviado para infundir confianza divina en su espíritu. El arcángel Miguel dice que estos ángeles protectores no pueden ser activados automáticamente. Requieren de tu autoridad como padre o madre, de tu voz declarando sobre tus hijos la protección que el cielo ya tiene preparada. Por eso me ha entregado una oración matinal específica que debes pronunciar cada amanecer antes de que tus hijos despierten, antes de que el mundo comience a influir en sus mentes y corazones. Esta oración matinal que el arcángel Miguel me ha confiado tiene el poder de sellar a tus hijos con protección angelical durante las 24 horas del día. Cada palabra de esta oración ha sido ungida en el trono de la gracia. Cada frase lleva la autoridad del nombre de Jesús. Cada declaración activa legiones de ángeles que permanecerán invisibles pero activos alrededor de tus pequeños. Pero antes de entregarte esta oración poderosa, necesito que entiendas la profundidad de lo que está sucediendo en el reino espiritual. El arcángel Miguel me explicó que los padrinos falsos que se alejan de tus hijos no lo hacen solo por decisión humana. Hay una guerra espiritual que se está librando por el destino de la nueva generación, y el enemigo ha estado usando personas aparentemente buenas para limitar el potencial sobrenatural de tus hijos. Estos padrinos falsos, sin saberlo ellos mismos, han sido instrumentos de limitación espiritual. Sus propias dudas, sus propios miedos, sus propias limitaciones de fe han estado creando techos espirituales sobre tus hijos. Cuando oraban por ellos, oraban desde la mediocridad. Cuando los bendecían con las mismas limitaciones que ellos mismos llevaban. Cuando les hablaban de Dios, les transmitían un Dios pequeño, limitado por su propia experiencia religiosa incompleta. El arcángel Miguel dice que el tiempo de la mediocridad espiritual sobre tus hijos ha terminado. Dios está removiendo a estos padrinos falsos no por crueldad, sino por misericordia hacia tus pequeños. Es como cuando un jardinero experto poda las ramas que impiden el crecimiento de una planta. Duele en el momento, pero es necesario para que la planta alcance su máximo potencial. Tus hijos están destinados para grandeza en el reino de Dios. Cada uno de ellos lleva dentro de sí semillas de propósito divino que necesitan ser regadas con oración de fe, no con agua tibia de religiosidad tradicional. Necesitan ser bendecidos con visión de reino, no con bendiciones domésticas limitadas. Necesitan ser cubiertos con oración de guerra espiritual, no con oraciones de mantenimiento religioso. Por eso el arcángel Miguel me ha instruido que te entregue una oración matinal que no solo reemplaza a los padrinos falsos, sino que supera por mucho cualquier protección humana que ellos pudieran haber ofrecido. Esta oración conecta directamente a tus hijos con el trono de la gracia, establece una línea directa de comunicación entre sus espíritus y el Espíritu Santo y activa sobre ellos el mismo tipo de protección angelical que cubría al niño Jesús cuando Herodes buscaba destruirlo. Escucha con atención estas palabras sagradas que el arcángel Miguel me ha entregado para ti. Cada mañana, antes de que el sol termine de salir, antes de que tus hijos despierten, antes de que las preocupaciones del día comiencen a llenarte la mente, debes ponerte de pie en el lugar más silencioso de tu hogar
y pronunciar esta oración con la autoridad que Dios te ha dado como padre o madre. Señor Jesús, en este amanecer sagrado, vengo ante tu trono de gracia reclamando la protección celestial sobre mis hijos. Arcángel Miguel, príncipe de las huestes celestiales, te invoco en el nombre poderoso de Jesús para que tomes tu posición de guerra sobre cada uno de mis pequeños. Donde padrinos falsos han fallado, donde promesas humanas se han quebrado, donde protección terrenal ha sido insuficiente, yo declaro que la protección del Altísimo ahora toma su lugar. Padre Celestial, asigna a cada uno de mis hijos un ángel protector especializado en su llamado divino. Que estos ángeles no solo los protejan del mal, sino que los guíen hacia el cumplimiento de su destino en tu reino. Que cada paso que den hoy esté ordenado por ti. Que cada palabra que escuchen sea filtrada por tu sabiduría. Que cada persona que encuentren sea enviada por tu providencia o neutralizada por tu poder. Arcángel Miguel, declaro que mis hijos están bajo tu cuidado directo desde este momento hasta que regresen sanos y salvos a este hogar. Que tu espada de fuego forme un círculo de protección alrededor de ellos que ninguna fuerza del mal pueda penetrar. Que tu presencia angelical sea tan real en sus vidas que ellos mismos comiencen a percibir la compañía celestial que los acompaña. Señor, donde otros han abandonado su compromiso con mis hijos, tú permaneces fiel. Donde padrinos terrenales han fallado, tú te conviertes en el Padre perfecto que nunca falla. Declaro que mis hijos no quedan huérfanos de protección espiritual, sino que son adoptados directamente por las huestes celestiales bajo tu comando supremo. Repite conmigo esta declaración poderosa. Mis hijos no necesitan padrinos falsos porque tienen al Padre verdadero. Mis hijos no necesitan protección humana limitada porque tienen protección angelical ilimitada. Mis hijos no necesitan promesas que se pueden romper porque tienen promesas eternas que permanecen para siempre. Esta oración, querido hermano, debe ser pronunciada con fe absoluta, con autoridad paternal, con la convicción de que cada palabra que declaras se está cumpliendo instantáneamente en el reino espiritual. No la recites como una fórmula religiosa, sino que la declares como un decreto real que tiene el respaldo del Rey de Reyes. El Arcángel Miguel me mostró cómo cada vez que pronuncias esta oración, ondas de poder angelical se extienden desde el trono de Dios hasta el lugar donde se encuentran tus hijos. Si están durmiendo, ángeles de paz profundizan su descanso y llenan sus sueños de visiones celestiales. Si están despiertos, ángeles de sabiduría comienzan a susurrar al oído de su espíritu las decisiones correctas que deben tomar durante el día. Pero la oración no termina ahí, hijo mío. El Arcángel Miguel me instruyó que también debes hacer declaraciones específicas sobre cada área de la vida de tus hijos que antes estaba bajo la supuesta protección de esos padrinos falsos que ahora se alejan. Si esos padrinos prometieron orar por la educación de tus hijos, ahora tú declararás: Señor, envía ángeles de sabiduría a las aulas donde estudian mis hijos, que sus mentes sean abiertas para recibir conocimiento, pero cerradas para recibir contaminación. Que sus maestros sean instrumentos de tu propósito, y que cualquier maestro que venga con agenda contraria a tus principios sea removido o neutralizado por tu poder. Si esos padrinos prometieron orar por la salud de tus hijos, ahora tú declararás: Arcángel Miguel, establece una barrera de protección divina alrededor del sistema inmunológico de mis hijos.
Que ninguna enfermedad, ningún virus, ninguna dolencia pueda penetrar la cobertura de salud celestial que ahora los cubre. Que sus cuerpos sean templos del Espíritu Santo, fuertes, sanos y llenos de vitalidad divina. Si esos padrinos prometieron orar por las amistades de tus hijos, ahora tú declararás: Padre Celestial, envía a la vida de mis hijos amigos que los acerquen más a ti, no que los alejen. Que cada amistad que formen sea una bendición mutua. Que cada compañero que elijan los inspire a ser mejores personas. Y que cualquier amistad tóxica sea disuelta por tu sabiduría, sin causar dolor innecesario. El arcángel Miguel dice que cuando oras de esta manera específica, no solo estás pidiendo protección general, sino que estás cerrando puertas específicas que el enemigo había estado usando a través de la negligencia espiritual de esos padrinos falsos. Cada área de la vida de tus hijos que antes estaba descuidada espiritualmente, ahora queda bajo supervisión angelical directa. Pero hay algo más que necesitas entender, querido padre, querida madre. El alejamiento de estos padrinos falsos también es una prueba de fe para ti. Dios quiere ver si vas a depender de protección humana o si vas a elevarte a un nivel de fe donde confías completamente en la protección celestial que Él provee. Durante los próximos días, semanas o meses, es posible que sientas la tentación de buscar reemplazos humanos para estos padrinos que se van. Vas a querer encontrar otras personas que tomen ese rol en la vida de tus hijos. Pero el arcángel Miguel me advirtió que resistas esa tentación durante esta temporada específica que estás viviendo. Dios quiere que aprendas a depender directamente de Él para la protección de tus hijos. Quiere que desarrolles una relación de oración tan íntima y poderosa que tus hijos crezcan viendo que su protección principal viene del cielo, no de padrinos terrenales. Esto no significa que rechaces para siempre la ayuda de hermanos en la fe, sino que primero establezcan una base sólida de dependencia divina. Imagínate por un momento cómo sería que tus hijos crezcan sabiendo que cada mañana su padre o su madre se levanta antes del amanecer para decretar protección celestial sobre sus vidas. Imagínate el impacto que tendrá en su fe cuando vean respuesta tras respuesta a las oraciones específicas que haces por ellos. Imagínate la seguridad emocional y espiritual que desarrollarán al saber que están cubiertos por una protección que nunca falla, nunca se cansa, nunca se muda a otra ciudad, nunca cambia de opinión. El arcángel Miguel me mostró una visión de tus hijos ya adultos, contando a sus propios hijos sobre las oraciones matinales que su padre o madre hacía por ellos cada amanecer. Los vi enseñando a la siguiente generación el poder de depender de la protección celestial en lugar de confiar únicamente en protección humana. Vi cómo esta experiencia que estás viviendo ahora se convertirá en un testimonio generacional de la fidelidad de Dios cuando los seres humanos fallan. Pero necesito que entiendas algo crucial, hijo de Dios. Los padrinos falsos que se alejan de tus hijos no son necesariamente personas malvadas. Muchos de ellos son hermanos sinceros en la fe que simplemente no tienen la capacidad espiritual o la madurez en oración para ser los intercesores que tus hijos necesitan en esta etapa de sus vidas. Algunos están pasando por sus propias batallas espirituales y no pueden dar lo que ellos mismos no tienen. Otros han permitido que las preocupaciones del mundo ahoguen su fervor espiritual, y su oración por tus hijos se ha vuelto mecánica, sin poder, sin fuego celestial. El arcángel Miguel me explicó que Dios está haciendo una separación divina entre aquellos que pueden acompañar a tus hijos hacia su destino y aquellos que, sin mala intención,
se convertirían en obstáculos para el cumplimiento de ese destino. Es como cuando Abraham tuvo que separarse de Lot. No era que Lot fuera malvado, pero sus decisiones y su nivel de fe no eran compatibles con el lugar al que Dios estaba llevando a Abraham. Tus hijos están entrando en una temporada donde van a necesitar cobertura espiritual de alto nivel. Van a enfrentar desafíos que requieren intercesión de guerra, no oración de mantenimiento. Van a necesitar bendiciones proféticas que los impulsen hacia adelante, no bendiciones tradicionales que los mantengan cómodos en la mediocridad. Van a necesitar modelos de fe radical, no ejemplos de cristianismo tibio. Por eso el arcángel Miguel insiste en que esta oración matinal debe convertirse en tu nueva prioridad espiritual. No puede ser algo que haces cuando te acuerdas o cuando tienes tiempo. Debe ser tan fundamental en tu rutina como respirar, como alimentarte, como vestirte cada mañana. Porque cada día que no cubres a tus hijos con esta oración específica, es un día en que quedan expuestos a influencias espirituales que pueden desviarlos de su propósito divino. Permíteme contarte lo que vi en la visión que el arcángel Miguel me mostró sobre una familia que vivió exactamente lo que tú estás viviendo ahora. Era una madre soltera con 3 hijos pequeños. Los padrinos que había escogido para sus hijos gradualmente comenzaron a alejarse. Primero dejaron de visitarlos regularmente, luego dejaron de llamar en los cumpleaños. Después, dejaron de incluir a los niños en las celebraciones familiares. Finalmente, cuando la madre los necesitó durante una crisis económica, simplemente no respondieron a sus llamadas. Esta madre se sintió devastada, no tanto por ella misma, sino por sus hijos que habían llegado a amar a estos padrinos como figuras paternas. Los niños preguntaban constantemente por qué ya no los visitaban, por qué ya no los llamaban, por qué parecían haberse olvidado de ellos completamente. La madre no sabía qué responder porque ella misma no entendía lo que estaba pasando. Pero entonces, en su desesperación, esta madre comenzó a buscar a Dios como nunca antes lo había hecho. Se levantaba cada madrugada a orar por sus hijos con una intensidad que nacía del dolor y de la necesidad. Sin saberlo, estaba haciendo exactamente lo que el arcángel Miguel me ha instruido que tú hagas ahora. Estaba reemplazando la protección humana fallida con protección celestial infalible. Los resultados fueron asombrosos. En cuestión de meses, sus hijos comenzaron a mostrar cambios sobrenaturales. El hijo mayor, que había estado luchando con problemas de comportamiento en la escuela, de repente se convirtió en un líder positivo en su clase. La hija del medio, que era extremadamente tímida, comenzó a mostrar dones de liderazgo y comenzó a influir positivamente en otros niños. El hijo menor, que había estado teniendo pesadillas constantes, comenzó a tener sueños donde veía ángeles jugando con él. Pero lo más impactante fue cuando esta madre se encontró casualmente con uno de los padrinos que había abandonado a sus hijos. Él le confesó que durante todo el tiempo que había sido padrino, nunca realmente había orado por los niños. Había asumido el compromiso por presión social, pero nunca había sentido una conexión espiritual real con ellos. Admitió que se había alejado porque se sentía culpable de no poder cumplir con las expectativas espirituales que él mismo había creado. Esta revelación le confirmó a la madre que Dios había permitido que estos padrinos falsos
se alejaran para que ella misma se convirtiera en la intercesora principal que sus hijos necesitaban. Años después, cuando sus hijos ya eran adolescentes exitosos y espiritualmente fuertes, ellos mismos le dijeron que preferían tener una madre que oraba por ellos cada amanecer que tener padrinos que solo aparecían en ocasiones especiales. Esta historia, querido hermano, es un reflejo profético de lo que Dios quiere hacer en tu familia. El alejamiento de los padrinos falsos no es el final de la protección espiritual para tus hijos, sino el comienzo de una protección mucho más poderosa y personalizada, que vendrá directamente a través de tu autoridad como padre o madre. Pero para que esta transición sea exitosa, necesitas entender que tu nivel de oración debe elevarse dramáticamente. No puedes orar por tus hijos con la misma intensidad casual con la que orabas cuando pensabas que otros estaban intercediendo por ellos. Ahora tú eres el intercesor principal, el guardián espiritual, el sacerdote del hogar que se para en la brecha entre el cielo y tus hijos. El arcángel Miguel me mostró que hay 3 niveles de oración por los hijos, y la mayoría de los padres cristianos nunca pasan del primer nivel. El primer nivel es la oración de petición básica. Señor, bendice a mis hijos, protégelos, ayúdalos en la escuela. Este tipo de oración es buena, pero es insuficiente para los tiempos que estamos viviendo y para el destino que Dios tiene para tus hijos. El segundo nivel es la oración de declaración profética. Señor, declaro que mis hijos son cabeza y no cola, que son bendición para su generación, que cumplen el propósito para el cual los creaste. Este nivel de oración ya tiene más poder porque está basado en promesas bíblicas específicas y declara el futuro de tus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el tercer nivel, que es al que el arcángel Miguel quiere llevarte, es la oración de guerra espiritual estratégica. En este nivel, no solo pides y declaras, sino que peleas. Identificas las fuerzas específicas que están tratando de desviar a tus hijos de su destino y las confrontas directamente con la autoridad del nombre de Jesús. Estableces territorios espirituales alrededor de tus hijos que el enemigo no puede penetrar. Cierras puertas que han estado abiertas y abres puertas que han estado cerradas. Para operar en este tercer nivel de oración, necesitas entender que tus hijos no son solo tus hijos biológicos. Son asignaciones divinas que Dios ha puesto bajo tu cuidado temporal para prepararlos para su propósito eterno. Cada uno de ellos tiene un destino específico en el reino de Dios que va mucho más allá de simplemente ser buenas personas o cristianos promedio. El arcángel Miguel me reveló que el enemigo ha estado estudiando a tus hijos desde que nacieron, identificando sus dones, sus talentos, sus inclinaciones naturales, para poder diseñar estrategias específicas que los desvíen de su llamado. Los padrinos falsos que se alejan fueron, sin saberlo, parte de una estrategia enemiga para mantener a tus hijos en un nivel de protección espiritual insuficiente para lo que viene en sus vidas. Pero ahora que estos padrinos falsos están siendo removidos, tú tienes la oportunidad de establecer sobre tus hijos un nivel de protección angelical que frustrará completamente los planes del enemigo. Cada mañana cuando hagas esta oración que el arcángel Miguel me ha entregado, estarás reescribiendo el destino espiritual de tus hijos y cancelando asignaciones demoníacas que habían sido diseñadas para limitarlos. Escucha ahora la segunda parte de la oración matinal que debes hacer inmediatamente después de la primera declaración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús,
cancelo toda asignación demoníaca que haya sido diseñada contra el destino de mis hijos. Declaro que toda estrategia del enemigo para desviarlos de su propósito queda anulada por la sangre del Cordero. Arcángel Miguel, toma tu espada de fuego y corta toda atadura espiritual que haya sido establecida sobre mis hijos, a través de padrinos falsos, promesas rotas o negligencia espiritual. Señor, donde ha habido vacío de protección, ahora establezco plenitud de cobertura angelical. Donde ha habido abandono humano, ahora declaro adopción celestial. Donde ha habido promesas quebrantadas, ahora activo promesas eternas que jamás fallarán. Declaro que mis hijos no son huérfanos espirituales, sino príncipes y princesas del reino celestial. Declaro que no les falta protección, sino que tienen exceso de protección. Declaro que no están abandonados, sino que están rodeados de una nube de testigos celestiales que velan por su bienestar día y noche. Arcángel Miguel, asigna ángeles específicos para cada área de la vida de mis hijos. Un ángel de sabiduría para sus estudios, un ángel de discernimiento para sus amistades, un ángel de pureza para su sexualidad, un ángel de propósito para su vocación, un ángel de prosperidad para sus finanzas futuras, un ángel de salud para su bienestar físico, un ángel de gozo para su estabilidad emocional. Que estos ángeles no trabajen independientemente, sino como un equipo coordinado bajo tu liderazgo. Arcángel Miguel, que se comuniquen entre ellos para crear una red de protección tan completa que ninguna área de la vida de mis hijos quede expuesta al ataque enemigo. Señor Jesús, declaro que tú mismo tomas el lugar de todo padrino que ha fallado. Tú te conviertes en el hermano mayor que nunca los abandona, en el consejero que siempre tiene sabiduría perfecta, en el protector que nunca duerme ni se cansa. Que tus hijos crezcan sintiendo tu presencia tan real en sus vidas, que nunca se sientan solos o desprotegidos. Esta segunda parte de la oración, querido hermano, debe ser pronunciada con aún más intensidad que la primera, porque aquí estás entrando en territorio de guerra espiritual directa. No estás solo pidiendo protección, sino que estás cancelando planes específicos del enemigo y estableciendo nuevos territorios espirituales alrededor de tus hijos. Cuando declares que cancelas toda asignación demoníaca, visualiza cadenas espirituales siendo rotas alrededor de tus hijos. Cuando declares que estableces plenitud de cobertura angelical, visualiza un ejército de ángeles tomando posiciones estratégicas alrededor de cada uno de tus pequeños. Cuando declares que tus hijos no son huérfanos espirituales sino príncipes del reino, visualiza coronas de autoridad espiritual siendo colocadas sobre sus cabezas. El arcángel Miguel me explicó que la visualización durante la oración no es imaginación vana, sino cooperación con lo que realmente está sucediendo en el reino espiritual. Cuando tú visualizas estas realidades celestiales mientras oras, estás alineando tu fe con la obra que los ángeles ya están realizando en respuesta a tus declaraciones. Pero hay algo más que necesitas hacer después de pronunciar estas oraciones matinales. El arcángel Miguel me instruyó que también debes establecer declaraciones específicas sobre cada uno de tus hijos individualmente. No puedes orar genéricamente por mis hijos todo el tiempo. Cada uno de ellos tiene una personalidad única, dones únicos, desafíos únicos, y por lo tanto necesita oración personalizada. Si tienes un hijo que lucha con timidez, después de la oración general debes declarar específicamente: Señor, sobre mi hijo,
menciona su nombre. Declaro que el espíritu de timidez es reemplazado por espíritu de poder, amor y dominio propio. Arcángel Miguel, asigna un ángel de valentía que lo acompañe especialmente en situaciones donde necesita hablar en público o defenderse. Que este ángel susurre palabras de ánimo a su espíritu cada vez que sienta miedo o inseguridad. Si tienes una hija que es muy sensible emocionalmente, debes declarar: Padre Celestial, sobre mi hija, menciona su nombre. Declaro que su sensibilidad es un don, no una debilidad. Arcángel Miguel asigna un ángel de estabilidad emocional que la ayude a canalizar sus emociones hacia propósitos creativos y ministeriales. Que aprenda a usar su sensibilidad para consolar a otros y para percibir las necesidades espirituales de quienes la rodean. Si tienes un hijo que muestra tendencias de liderazgo pero también de rebeldía, debes declarar: Señor Jesús, sobre mi hijo, menciona su nombre. Declaro que su espíritu de liderazgo sea santificado y dirigido hacia tu reino. Arcángel Miguel, asigna un ángel de sabiduría que lo ayude a distinguir entre liderazgo santo y rebeldía carnal, que aprenda a liderar con humildad, a influir con amor y a usar su autoridad para bendecir a otros. Cada declaración específica que hagas sobre cada hijo debe estar basada en lo que realmente observas en su personalidad y comportamiento. No ores por el hijo que deseas que tengas, sino por el hijo que realmente tienes, pidiendo que Dios perfeccione sus dones naturales y transforme sus debilidades en fortalezas. El arcángel Miguel me mostró que cuando los padres oran de manera específica y personalizada por cada hijo, los ángeles asignados pueden trabajar de manera mucho más efectiva. Es como la diferencia entre dar instrucciones generales a un equipo de trabajo versus dar instrucciones específicas y detalladas. Los ángeles pueden cumplir misiones generales, pero prefieren las misiones específicas porque pueden medir resultados concretos. Después de hacer las declaraciones individuales sobre cada hijo, el arcángel Miguel me instruyó que también debes hacer una oración de sellamiento que cubra a toda tu familia como unidad. Esta oración de sellamiento es crucial porque establece que tus hijos no solo están protegidos individualmente, sino que pertenecen a una familia que está bajo pacto divino. La oración de sellamiento familiar debe ser así: Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, establezco un pacto de protección sobre mi familia que trasciende cualquier compromiso humano que haya sido roto. Declaro que somos una familia de pacto, no una familia de conveniencia. Somos una familia escogida por ti antes de la fundación del mundo para cumplir propósitos específicos en tu reino. Arcángel Miguel, establece un cerco de fuego alrededor de nuestro hogar, que ninguna fuerza del mal pueda penetrar. Que nuestras puertas sean puertas de bendición, que nuestras ventanas sean ventanas de revelación celestial, que nuestras paredes sean muros de salvación, que cada habitación de nuestra casa esté saturada de la presencia del Espíritu Santo. Declaro que donde padrinos falsos prometieron unidad y trajeron división, ahora la unidad del Espíritu Santo nos une más fuerte que cualquier lazo de sangre. Declaro que donde promesas humanas crearon expectativas y luego desilusión, ahora las promesas de Dios crean esperanza inquebrantable en el corazón de mis hijos. Señor, sella esta familia con el sello del Dios viviente. Que todo el que nos mire reconozca que pertenecemos a ti. Que nuestros vecinos vean la diferencia. Que los maestros de mis hijos noten algo especial en ellos.
que donde quiera que vayamos, llevemos el aroma de Cristo y la presencia de tus ángeles. Esta oración de sellamiento, hijo mío, debe ser pronunciada con la autoridad de alguien que conoce su posición en Cristo. No la digas como una súplica desesperada, sino como una declaración de alguien que sabe que tiene el respaldo del cielo. Recuerda que tú no estás pidiendo favores a Dios. Estás activando promesas que Él ya te ha dado en su palabra. El arcángel Miguel me explicó que muchos padres cristianos oran desde una posición de inferioridad espiritual, como si fueran mendigos pidiendo limosna al cielo. Pero la realidad es que como hijos de Dios y padres de hijos del pacto, tienes autoridad delegada del cielo para establecer territorios espirituales y decretar realidades celestiales sobre tu familia. Cuando Jesús dijo, «Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo», no estaba hablando solo a los apóstoles. Estaba estableciendo un principio de autoridad espiritual que se extiende a todos los creyentes que entienden su posición en el reino de Dios. Como padre o madre, tú tienes autoridad específica sobre el territorio espiritual que incluye a tus hijos. Esta autoridad no es automática. Debe ser ejercida conscientemente a través de oración, declaración y guerra espiritual. Los padrinos falsos que se alejan nunca entendieron esta autoridad. Por eso su protección sobre tus hijos era superficial y fácil de romper. Pero tú, que has sido despertado por el arcángel Miguel para recibir esta revelación, ahora tienes la oportunidad de ejercer un nivel de autoridad espiritual sobre tus hijos que será inquebrantable porque está basado en tu posición como padre o madre según el orden divino, no en compromisos sociales o religiosos superficiales. Permíteme contarte sobre otra visión que el arcángel Miguel me mostró. Vi a un padre que había perdido la custodia legal de sus hijos debido a un divorcio complicado. Los padrinos que había escogido para sus hijos cuando estaba casado ahora se habían alineado con su exesposa y prácticamente lo habían excluido de la vida espiritual de sus pequeños. Este padre se sentía completamente impotente. No podía estar físicamente con sus hijos todos los días. No podía controlar qué influencias espirituales recibían en la casa de su exesposa. No podía asegurar que estuvieran siendo criados con los valores cristianos que él deseaba inculcarles. Pero entonces, en su desesperación, este padre descubrió el poder de la oración de autoridad espiritual a distancia. Comenzó a levantarse cada madrugada, sin importar dónde estuvieran sus hijos físicamente, y a decretar protección angelical sobre ellos. Comenzó a atar fuerzas de confusión que podrían estar afectando sus mentes debido al divorcio. Comenzó a declarar que el plan de Dios para sus vidas se cumpliría a pesar de las circunstancias familiares difíciles. Los resultados fueron asombrosos. Aunque este padre solo veía a sus hijos los fines de semana, ellos comenzaron a mostrar una estabilidad emocional y espiritual que sorprendió a todos los adultos involucrados en la situación. Comenzaron a hacer preguntas espirituales profundas durante las visitas con su padre. Comenzaron a resistir influencias negativas en la casa de su madre de maneras que no podían ser explicadas por su edad o madurez natural. Más impactante aún, los hijos comenzaron a reportar sueños donde veían a su padre orando por ellos, aunque nunca les había dicho que lo hacía. Comenzaron a sentir una conexión espiritual con él, que trascendía la separación física. Años después, cuando ya eran adultos, le dijeron que siempre habían sentido que había una protección especial sobre ellos
que venía específicamente de las oraciones de su padre. Esta historia, querido hermano, ilustra un principio poderoso que el arcángel Miguel quiere que entiendas. La autoridad espiritual de un padre o madre verdadero no puede ser cancelada por circunstancias externas, por la distancia física, por decisiones legales o por la interferencia de otras personas, incluyendo padrinos falsos. Tu autoridad espiritual sobre tus hijos está basada en el orden divino de la familia, no en el orden social humano. Dios te constituyó como el sacerdote de tu hogar desde el momento en que tus hijos fueron concebidos. Esa posición no puede ser removida por padrinos que se alejan, por cambios de circunstancias o por cualquier otra situación externa. Pero para ejercer esta autoridad efectivamente, necesitas entender que también conlleva responsabilidad. No puedes esperar que la protección angelical sobre tus hijos sea automática si tú no estás viviendo una vida que honra a Dios. No puedes decretar pureza sobre tus hijos si tú mismo estás consumiendo contenido impuro. No puedes declarar integridad sobre ellos si tú mismo estás siendo deshonesto en tus negocios o relaciones. El arcángel Miguel me mostró que una de las razones por las cuales Dios permite que los padrinos falsos se alejen es para forzar a los padres verdaderos a asumir completamente su responsabilidad espiritual. Mientras había otros adultos que supuestamente estaban orando por sus hijos, algunos padres se relajaron en su propia vida de oración e intercesión. Ahora que esos padrinos falsos se van, Dios te está llamando no solo a orar más por tus hijos, sino a vivir de tal manera que tus oraciones tengan poder. Te está llamando a ser el modelo de fe que quieres que tus hijos sigan. Te está llamando a ser el intercesor que pensabas que otros eran. Esto significa que tu propia vida espiritual debe intensificarse dramáticamente. No puedes seguir siendo un cristiano de domingo si quieres ser el protector espiritual que tus hijos necesitan. No puedes seguir viviendo una vida espiritual mediocre si quieres decretar grandeza sobre el destino de tus pequeños. El arcángel Miguel me instruyó que además de la oración matinal por tus hijos, también debes establecer momentos específicos durante el día para hacer declaraciones de protección en tiempo real. Cuando tus hijos salen para la escuela, debes hacer una declaración rápida pero poderosa. Arcángel Miguel, acompaña a mis hijos a la escuela, que vayan en paz y regresen en paz. Cuando están en actividades extracurriculares, debes declarar: Señor, que tus ángeles supervisen cada actividad de mis hijos, que sean protegidos de accidentes, de influencias negativas y de cualquier persona que quiera hacerles daño. Cuando van a dormir, debes hacer una declaración de sellamiento nocturno. Padre Celestial, sella los sueños de mis hijos con paz y revelaciones celestiales. Que ninguna pesadilla, ningún temor nocturno, ninguna opresión espiritual perturbe su descanso. Estas declaraciones breves pero constantes mantienen activa la cobertura angelical sobre tus hijos durante todo el día. Es como tener un sistema de seguridad espiritual que se actualiza constantemente según las actividades y necesidades específicas de cada momento. Pero el arcángel Miguel también me advirtió sobre algo importante. No puedes hacer estas oraciones y declaraciones de manera mecánica o religiosa. Cada vez que oras por tus hijos, debe ser con fe fresca, con amor genuino, con convicción renovada. Los ángeles responden a la fe auténtica, no a la repetición vacía de fórmulas espirituales. Esto significa que necesitas cultivar una relación personal profunda con el arcángel Miguel
y con los ángeles que están siendo asignados a tus hijos. No son solo fuerzas impersonales que activas con palabras mágicas. Son seres celestiales inteligentes que prefieren trabajar en cooperación con humanos que los reconocen, los respetan y se comunican con ellos conscientemente. Cada mañana, después de hacer las oraciones que te he enseñado, toma unos minutos para agradecer específicamente al Arcángel Miguel y a los ángeles asignados a cada uno de tus hijos. Háblales como hablarías con colaboradores de confianza en un proyecto importante, porque eso es exactamente lo que son, colaboradores celestiales en el proyecto de criar a tus hijos según el propósito de Dios. Puedes decir algo como: Arcángel Miguel, gracias por tomar este encargo tan seriamente. Gracias por asignar tus mejores ángeles para cuidar de mis hijos. Confío en tu sabiduría para protegerlos de maneras que yo no puedo ver ni entender. Ángel asignado a mi hijo mayor, gracias por acompañarlo a la escuela hoy. Ayúdalo especialmente en el examen de matemáticas que tiene esta tarde. Ángel asignado a mi hija menor, gracias por cuidar su corazón sensible. Ayúdala a hacer buenos amigos que la valoren por quien es. Esta comunicación personal con los ángeles no es adoración angelical, que sería incorrecta bíblicamente. Es reconocimiento y cooperación consciente con los ministros celestiales que Dios ha enviado para ayudarte en la crianza de tus hijos. El Arcángel Miguel me explicó que cuando los padres desarrollan esta relación consciente con los ángeles asignados a sus hijos, los resultados de protección y guía se multiplican exponencialmente. Es la diferencia entre tener guardaespaldas que trabajan independientemente versus tener guardaespaldas con los que te comunicas constantemente para coordinar estrategias de protección. Ahora, permíteme enseñarte algo más que el Arcángel Miguel considera crucial. ¿Cómo identificar cuándo la protección angelical está funcionando en la vida de tus hijos? Muchos padres oran fielmente, pero no reconocen las respuestas cuando llegan, por lo que se desaniman y dejan de orar con la misma intensidad. Las señales de que la protección angelical está activa en la vida de tus hijos incluyen accidentes que casi suceden pero son evitados por circunstancias casuales, amistades tóxicas que se disuelven naturalmente sin drama, oportunidades positivas que aparecen inesperadamente, pesadillas que cesan abruptamente, comportamientos negativos que mejoran sin explicación aparente, y una sensación general de paz y seguridad que tus hijos comienzan a expresar. También puedes notar que tus hijos comienzan a tomar mejores decisiones intuitivamente, como si algo los estuviera guiando internamente hacia opciones más sabias. Pueden comenzar a evitar lugares o personas que tú sabes que no son buenas influencias, sin que tú les hayas dicho nada específico al respecto. Algunos niños que están bajo protección angelical intensa comienzan a reportar sueños donde ven figuras luminosas o sienten presencias reconfortantes durante la noche. Otros desarrollan una sensibilidad espiritual aumentada y comienzan a hacer preguntas profundas sobre Dios y la fe que van más allá de su edad cronológica. Cuando notes estas señales, es importante que las reconozcas verbalmente y des gracias específicas por ellas. Esto fortalece la conexión entre tu fe, las oraciones que estás haciendo y los resultados que estás viendo. También enseña a tus hijos a reconocer la mano de Dios en sus vidas desde temprana edad. Puedes decir cosas como: hijo, ¿te diste cuenta de cómo evitaste ese accidente en bicicleta ayer? Yo creo que tu ángel guardián te protegió. O, hija, me da mucho gozo ver cómo has estado tomando mejores decisiones últimamente. Creo que el Espíritu Santo te está guiando. Estas observaciones no solo validan la obra de Dios en sus vidas,
sino que también los enseñan a ser conscientes de la protección celestial que los rodea. Con el tiempo, tus hijos desarrollarán su propia relación personal con sus ángeles guardianes y aprenderán a cooperar conscientemente con la guía celestial. El arcángel Miguel me mostró una visión de tus hijos ya adultos, enseñando a sus propios hijos sobre la realidad de la protección angelical. Los vi contando historias específicas de cómo fueron protegidos durante su infancia por las oraciones de su padre o madre. Los vi estableciendo la misma tradición de oración matinal en sus propias familias, creando así un legado generacional de protección celestial. Esta visión me emocionó profundamente, porque me mostró que lo que estás haciendo ahora no es solo para resolver la crisis actual de los padrinos falsos que se alejan. Es para establecer un patrón de dependencia en Dios que se transmitirá de generación en generación en tu familia. Tus bisnietos van a beneficiarse de la decisión que tomes hoy de convertirte en el intercesor principal de tus hijos. Van a crecer en una familia donde la oración de guerra espiritual es normal, donde la comunicación con ángeles es natural, donde la protección celestial es esperada y reconocida. Pero para que este legado se establezca sólidamente, necesitas mantener esta disciplina de oración matinal no solo durante unas semanas o meses, sino durante años. Necesita convertirse en parte de tu identidad como padre o madre, no solo en una práctica temporal para superar una crisis. El arcángel Miguel me reveló que hay temporadas específicas en la vida de tus hijos donde esta protección angelical será especialmente crucial. Durante la adolescencia, cuando las presiones sociales se intensifican y las decisiones que toman pueden afectar el resto de sus vidas, los ángeles que has estado activando a través de tus oraciones matinales se convertirán en sus consejeros más confiables. Me mostró una visión donde vi a tu hijo adolescente enfrentando la tentación de experimentar con drogas en una fiesta. En el momento crítico de la decisión, el ángel de sabiduría que has estado invocando cada mañana durante años le susurró al espíritu del joven una advertencia tan clara que él mismo se sorprendió de su propia decisión de alejarse de esa situación peligrosa. Vi a tu hija adolescente siendo presionada por amigas para tener relaciones sexuales prematuras. El ángel de pureza que has estado asignando sobre ella desde pequeña creó en su corazón una convicción tan fuerte sobre el valor de esperar que ella misma se convirtió en una influencia positiva para sus amigas, en lugar de ser influenciada negativamente por ellas. Estas visiones me confirmaron que cada oración matinal que haces ahora es una inversión en el futuro de tus hijos, que pagará dividendos durante las etapas más críticas de sus vidas. Los padrinos falsos que se alejan nunca habrían podido proporcionar este nivel de protección personalizada y continua. Pero el arcángel Miguel también me advirtió sobre los ataques específicos que vendrán contra ti como intercesor principal de tus hijos. El enemigo no va a permitir que establezcan esta cobertura angelical sin resistencia. Va a tratar de desanimarte, de hacerte dudar de la efectividad de tus oraciones, de convencerte de que estás perdiendo tu tiempo levantándote cada madrugada. Habrá mañanas cuando te sientas demasiado cansado para orar con intensidad. Habrá días cuando tus hijos se comporten mal y te preguntarás si realmente están protegidos. Habrá semanas cuando las circunstancias externas parezcan contradecir todo lo que has estado declarando en oración. Durante estos momentos de duda y cansancio espiritual, el arcángel Miguel me instruyó que recuerdes esta verdad fundamental. La guerra espiritual por el destino de tus hijos no se gana en un día, se gana día tras día, oración tras oración, declaración tras declaración.
Cada mañana que te levantas a orar es una victoria sobre las fuerzas que quieren que abandones tu posición de intercesor. El enemigo sabe que si logra que dejes de orar consistentemente por tus hijos durante una temporada crítica, puede establecer fortalezas en sus vidas que serán mucho más difíciles de derribar más adelante. Por eso va a atacar tu disciplina de oración con desánimo, con cansancio, con dudas, con distracciones, con crisis que parecen más urgentes que la oración matinal. Pero el arcángel Miguel me aseguró que si mantienes esta disciplina de oración durante al menos un año completo, se convertirá en un hábito espiritual tan arraigado en tu vida que será más difícil no orar que orar. Tu espíritu se acostumbrará tanto a comenzar cada día intercediendo por tus hijos que te despertarás automáticamente a la hora correcta, incluso sin alarma. Durante este año de establecimiento, también comenzarás a ver patrones en las respuestas a tus oraciones que fortalecerán tu fe de manera exponencial. Comenzarás a notar cómo ciertos problemas específicos que mencionas en la oración matinal se resuelven de maneras sobrenaturales durante el día. Comenzarás a ver cómo tus hijos evitan peligros que tú ni siquiera sabías que existían. Permíteme compartir contigo un testimonio poderoso que el arcángel Miguel me mostró sobre una familia que vivió exactamente lo que tú estás viviendo. Era un matrimonio con 4 hijos pequeños. Los padrinos que habían escogido para sus hijos gradualmente se alejaron después de mudarse a otra ciudad. Al principio, los padres se sintieron abandonados y preocupados por la falta de cobertura espiritual adicional para sus hijos. Pero entonces decidieron implementar exactamente lo que te estoy enseñando ahora. Comenzaron a levantarse cada madrugada para hacer oraciones de guerra espiritual por cada uno de sus 4 hijos. Establecieron declaraciones específicas para cada niño, basadas en su personalidad y necesidades particulares. Durante los primeros meses, no vieron cambios dramáticos, pero mantuvieron la disciplina por fe. Después del 6º mes, comenzaron a notar que sus hijos estaban evitando accidentes de maneras casi milagrosas. El hijo mayor se resbaló en las escaleras de la escuela, pero logró agarrarse del pasamanos justo a tiempo. La hija menor se alejó instintivamente de un perro agresivo segundos antes de que atacara a otro niño. Después del primer año completo de oración matinal consistente, los cambios fueron innegables. Los 4 niños mostraban una madurez espiritual y emocional que impresionaba a sus maestros y a otros padres. Tenían una capacidad sobrenatural para discernir entre amistades buenas y malas. Mostraban resistencia natural a las tentaciones típicas de su edad. Pero lo más impactante sucedió durante el 2º año. Los padres comenzaron a recibir reportes de maestros, entrenadores y otros adultos que interactuaban con sus hijos sobre comportamientos extraordinariamente maduros y sabios que los niños mostraban en situaciones difíciles. Los niños mismos comenzaron a reportar sueños donde recibían consejos de figuras luminosas que los ayudaban a tomar decisiones correctas. Años después, cuando los hijos ya eran adultos exitosos y espiritualmente fuertes, le dijeron a sus padres que siempre habían sentido una protección especial, que sabían que venía de las oraciones matinales que escuchaban desde sus habitaciones cada amanecer. Esas oraciones se habían convertido en el sonido de seguridad más reconfortante de su infancia. Este testimonio, querido hermano, es un reflejo profético de lo que Dios quiere hacer en tu familia. Los padrinos falsos que se alejan están creando espacio para que tú te conviertas en el intercesor que tus hijos realmente necesitan.
pero el éxito de esta transición depende completamente de tu consistencia y perseverancia en la oración. El arcángel Miguel me mostró que hay 3 etapas en este proceso de convertirte en el protector espiritual principal de tus hijos. La primera etapa es el establecimiento, que dura aproximadamente los primeros 3 meses. Durante esta etapa, estás creando el hábito de oración matinal y aprendiendo a orar con autoridad espiritual. Los resultados pueden ser sutiles, pero los fundamentos espirituales se están estableciendo. La segunda etapa es la manifestación, que va del tercer mes al primer año. Durante esta etapa, comenzarás a ver evidencias claras de que tus oraciones están siendo respondidas. Los ángeles asignados a tus hijos comenzarán a manifestar su protección de maneras que puedes reconocer y documentar. La tercera etapa es la multiplicación, que comienza después del primer año y continúa indefinidamente. Durante esta etapa, la protección angelical sobre tus hijos se vuelve tan evidente que otros padres comenzarán a preguntarte cuál es tu secreto. Tus propios hijos comenzarán a desarrollar su propia relación personal con sus ángeles guardianes. Cada etapa requiere un nivel diferente de fe y perseverancia. La primera etapa requiere fe para comenzar cuando no ves resultados inmediatos. La segunda etapa requiere sabiduría para reconocer las respuestas cuando llegan. La tercera etapa requiere humildad para dar toda la gloria a Dios por los resultados extraordinarios que estás viendo. Pero independientemente de en qué etapa te encuentres, el arcángel Miguel insiste en que nunca debes orar solo por protección defensiva. También debes orar por bendiciones ofensivas que impulsen a tus hijos hacia su destino divino. No es suficiente que estén protegidos del mal. También necesitan ser empujados hacia el bien. Esto significa que además de orar, Señor, protege a mis hijos de las drogas, también debes orar, Señor, conecta a mis hijos con mentores santos que los inspiren hacia la excelencia. Además de orar, Arcángel Miguel, protege a mis hijos de accidentes, también debes orar, Arcángel Miguel, guía a mis hijos hacia oportunidades que desarrollen sus talentos dados por Dios. La oración ofensiva requiere que tengas una visión clara del futuro que Dios tiene para cada uno de tus hijos. No puedes orar efectivamente por su destino si no tienes idea de cuál es su destino. Por eso, necesitas pasar tiempo en oración, no solo intercediendo por ellos, sino también escuchando lo que Dios te revela sobre su propósito individual. Durante tus tiempos de oración matinal, después de hacer las declaraciones de protección, toma unos minutos para preguntarle al Señor: ¿qué planes tienes para mi hijo mayor? ¿Qué dones estás desarrollando en mi hija menor? ¿Cómo puedo orar más específicamente para que cumplan tu voluntad para sus vidas? El arcángel Miguel me aseguró que cuando haces estas preguntas con sinceridad y expectativa, el Espíritu Santo comenzará a darte revelaciones específicas sobre el llamado de cada uno de tus hijos. Puede ser a través de sueños, de observaciones que haces sobre sus inclinaciones naturales, de confirmaciones que recibes de otras personas, o simplemente de impresiones fuertes que recibes durante la oración. Una vez que comiences a recibir estas revelaciones sobre el destino de tus hijos, tus oraciones se volverán mucho más específicas y poderosas. En lugar de orar genéricamente por su futuro, estarás orando estratégicamente para que se cumplan los planes específicos que Dios te ha revelado para cada uno de ellos. Por ejemplo, si durante la oración el Señor te revela que tu hija tiene un llamado al ministerio de adoración, comenzarás a orar específicamente: Señor, desarrolla el don musical en mi hija.
Conéctala con maestros de música que también sean cristianos maduros. Protege su voz y sus oídos. Dale oportunidades para ministrar en la iglesia desde pequeña. Que su corazón se mantenga puro para que pueda adorarte en espíritu y en verdad. Si el Espíritu Santo te muestra que tu hijo tiene un llamado a los negocios para financiar el reino de Dios, comenzarás a orar. Padre Celestial, desarrolla en mi hijo una mentalidad de mayordomía, no de codicia. Enséñale principios bíblicos de finanzas desde pequeño. Conéctalo con hombres de negocios cristianos que puedan ser mentores para él. Dale ideas creativas para generar recursos que bendigan a otros y avancen tu reino. Este tipo de oración profética por el destino específico de tus hijos es lo que realmente los catapulta hacia su propósito divino. Es mucho más poderoso que la oración general de protección, aunque ambas son necesarias. El arcángel Miguel me mostró una última visión que quiero compartir contigo antes de que termines de escuchar este mensaje. Vi el momento exacto cuando tus hijos, ya adultos y exitosos en sus propósitos divinos, se reunían alrededor de tu lecho en tus últimos días en esta tierra. Cada uno de ellos tomaba tu mano y te decía: gracias por haberte levantado cada madrugada a orar por nosotros. Gracias por no depender de padrinos falsos, sino por convertirte tú mismo en nuestro intercesor principal. Todo lo que somos y todo lo que hemos logrado es resultado de tus oraciones matinales. En esa visión, vi cómo el arcángel Miguel mismo se aparecía en esa habitación y te decía: bien hecho, siervo bueno y fiel. No solo criaste hijos exitosos, sino que estableciste un legado de oración que se extenderá por 1000 generaciones en tu familia. Querido hermano, querida hermana, ese momento puede parecer muy lejano ahora, pero cada oración matinal que hagas a partir de hoy te acerca más a esa escena gloriosa. Cada declaración de protección angelical que pronuncies está escribiendo la historia futura de tu familia. Cada mañana que te levantes, antes del amanecer a interceder por tus hijos, está construyendo un legado eterno que trascenderá tu vida terrenal. Los padrinos falsos que se alejan de tus hijos no son una pérdida, son una liberación divina. Su partida no deja a tus hijos desprotegidos, sino que abre el camino para que reciban una protección infinitamente superior. Su abandono no es el fin de la cobertura espiritual para tus pequeños, sino el comienzo de una cobertura tan poderosa que generaciones futuras de tu familia la recordarán como el momento cuando todo cambió. Pero todo esto depende de la decisión que tomes en este momento exacto. ¿Vas a lamentarte por los padrinos que se van, o vas a celebrar la oportunidad de convertirte en el intercesor que tus hijos realmente necesitan? ¿Vas a permitir que el desánimo te paralice, o vas a permitir que esta revelación del arcángel Miguel te transforme en un guerrero de oración? El tiempo de la mediocridad espiritual en tu familia ha terminado. El tiempo de depender de otros para la protección espiritual de tus hijos ha llegado a su fin. Ha llegado el momento de que asumas completamente tu autoridad como padre o madre del pacto y establezcan sobre tus hijos una cobertura angelical que los acompañará hasta el día de su muerte y se extenderá a sus propios hijos después de ellos. Mañana muy temprano, antes de que salga el sol, antes de que el mundo despierte, antes de que las preocupaciones del día llenen tu mente, quiero que te pongas de pie en el lugar más silencioso de tu hogar y pronuncies por primera vez esa oración poderosa que el arcángel Miguel me ha entregado para ti. Quiero que sientas cómo legiones de ángeles responden instantáneamente a tu llamado
y toman posiciones de protección alrededor de cada uno de tus hijos. Quiero que experimentes la paz sobrenatural que viene cuando sabes que tus pequeños están bajo la protección directa del cielo, no dependiendo de promesas humanas que pueden fallar, sino respaldados por promesas divinas que permanecen para siempre. No permitas que pase ni un día más sin establecer esta cobertura angelical sobre tus hijos. Cada día que esperes es un día más que tus pequeños permanecen con protección insuficiente para los tiempos que estamos viviendo y para el destino que Dios tiene preparado para ellos. El arcángel Miguel me dijo que te dijera estas palabras finales. Los padrinos falsos se van, pero el Padre verdadero permanece para siempre. Los protectores humanos fallan, pero la protección celestial nunca falla. Las promesas terrenales se rompen, pero las promesas del Altísimo son sí y amén en Cristo Jesús. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendiga tu decisión de convertirte en el intercesor principal de tus hijos. Que el Señor Jesucristo te dé la disciplina para mantener esta oración matinal durante todos los días de tu vida. Que el Espíritu Santo te revele estrategias específicas de oración para cada temporada que tus hijos atraviesen. Y que el Arcángel Miguel, príncipe de las huestes celestiales, establezca sobre tu familia una protección tan evidente que todos los que los conozcan reconozcan que pertenecen al Dios Altísimo y están bajo el cuidado directo de sus ángeles santos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que tu familia no quedará huérfana de protección espiritual, sino que será adoptada directamente por las huestes celestiales bajo el comando supremo del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.